se desarrolla un relato estremecedor, una historia de horrores ocultos tras la fachada de una familia que parecía normal. La narradora, Eleanor Rose Thompson, hoy con 78 años, se sumerge en un viaje profundamente íntimo, desenterrando secretos imposibles de imaginar, escondidos durante décadas bajo la calma aparente de la Georgia rural. Su voz, cargada con el peso de verdades nunca dichas, trae consigo el eco de un pasado en el que la familia, en lugar de ser refugio, se convirtió en una fuente constante de sufrimiento. Cuando describe la casa de su niñez, recuerda aquella vivienda sencilla, pintada de un azul claro, con un pequeño porche adornado con geranios rojos que aportaban un toque de vida. Su padre, Ernest, trabajaba sin descanso en los campos de algodón, mientras su madre, Caroline, se encargaba de la casa y complementaba el ingreso familiar horneando dulces y panés para vender. Yo, la mayor de 3 hermanos, conservaba entonces las pequeñas alegrías cotidianas, el aroma del pan recién salido del horno, las historias que mamá nos contaba antes de dormir y los baños frescos en el arroyo durante los días cálidos. Pero aquella tranquilidad se rompió para siempre un 12 de mayo de 1957. El día comenzó con una llovizna constante, como un mal presagio de la tragedia que estaba por llegar. Mi madre, Caroline, se despertó con una tos áspera y profunda, un sonido tan extraño que me heló la sangre. Entré en la habitación de mis padres y encontré una escena que me llenó de terror. Su rostro estaba enrojecido, sus labios de un tono extraño, y su respiración parecía entrecortada. El miedo se apoderó de mi pecho al ver cómo, ante mis ojos, el estado de mamá empeoraba rápidamente. Mi padre, que solía salir temprano al campo, se había quedado en casa por la lluvia, y fue entonces cuando se dio cuenta de la gravedad de la situación. Tomó la difícil decisión de llevarla al pequeño hospital de Fairview, consciente de que el tiempo era crucial. Antes de partir, me confió la responsabilidad de cuidar de mis hermanos menores, Paul y Rosie, algo que sentí como un peso enorme sobre mis hombros. Aquel día aprendí lo que significaba la responsabilidad y también el miedo a perder lo más valioso. Mi abuelo paterno, August Thompson, que vivía con nosotros, formaba parte de la compleja dinámica familiar y también contribuyó a que aquella jornada se volviera aún más densa y confusa. Recuerdo que, antes de salir, mi abuelo le puso la mano en el hombro a mi padre y le dijo con voz firme: «Yo cuidaré de los niños. Llévate a Caroline y haz lo que debas». Mi padre, con los ojos enrojecidos, asintió en silencio mientras envolvía a mamá en mantas y la cargaba con cuidado hacia el viejo camión que usábamos para ir al pueblo. La última imagen que guardo de ella es su rostro pálido contrastando con las mantas oscuras, sus ojos encontrándose con los míos por última vez mientras mi padre la llevaba bajo la lluvia persistente. «Cuida de tus hermanos, Ellie. Volveré pronto», me susurró antes de partir, pero esas palabras terminaron siendo una promesa imposible de cumplir. El día se hizo eterno, como si el tiempo se negara a avanzar. Intenté mantener una rutina normal para mis hermanos, preparando un almuerzo sencillo tal como mamá me había enseñado, e inventando juegos para distraerlos. Mi abuelo permanecía la mayor parte del tiempo sentado en el porche, fumando en silencio su vieja pipa mientras observaba la lluvia que no cesaba. A veces entraba en la casa para ver cómo estábamos, pero enseguida volvía a su puesto, inmóvil, como si esperara algo que yo no podía comprender. A medida que la tarde avanzaba y el cielo se oscurecía, mi preocupación crecía. ¿Dónde estaban? ¿Por qué no regresaban? Sabía que la lluvia había empeorado las carreteras y que el camino al hospital podía ser peligroso, pero cada minuto se sentía insoportable. Hacia las 7 de la tarde, arropé a Paul y a Rosie y los acosté. Paul, que tenía 8 años, parecía comprender más de lo que decía y le costó conciliar el sueño. Rosie, en cambio, era demasiado pequeña para entender lo que estaba pasando y se durmió enseguida después de que le contara uno de los cuentos que mamá solía relatarle antes de dormir. El silencio de la casa era opresivo, roto únicamente por el repiqueteo constante de la lluvia en el tejado. A las 9 de la noche, el sonido de unas ruedas hundiéndose en el barro del patio me hizo saltar del asiento. Corrí hacia la ventana con el corazón golpeando fuerte, esperando ver el rostro de mamá, pero solo vi a mi padre. Estaba solo. Empapado por la lluvia, con la ropa pegada al cuerpo y la expresión completamente abatida. Apenas cruzó la puerta, supe que algo terrible había sucedido. Sus ojos, normalmente serenos, estaban hinchados y enrojecidos. Su cuerpo, siempre erguido, ahora parecía más pequeño, encorvado bajo un peso invisible.
Se quitó el sombrero mojado, lo apretó contra el pecho como si estuviera frente a un altar, y guardó silencio por un momento que me pareció eterno. ¿Dónde está mamá?, logré preguntar con un hilo de voz. Mi padre me miró con una tristeza indescriptible. Abrió la boca para hablar, pero la voz le tembló y tuvo que tragar saliva antes de responder. Caroline, no has sobrevivido, hija. Las palabras me atravesaron como un rayo. El médico hizo todo lo que pudo, pero era una neumonía muy avanzada. No había nada más que hacer. El mundo entero pareció desmoronarse a mi alrededor. No podía entenderlo. Esa misma mañana la había visto sonreír, intentando ocultar la fiebre. ¿Cómo podía haberse ido para siempre en un solo día? Mi padre me abrazó con fuerza, su ropa empapada calando mi vestido, pero no me importó. Lloramos en silencio, atrapados en un dolor que las palabras jamás podrían describir. Mi abuelo observaba desde la puerta de la cocina, inmóvil y serio, sin pronunciar palabra. Finalmente, mi padre rompió el silencio. Ya están haciendo los preparativos para el funeral, murmuró con voz cansada. Mañana la traeré a casa. Necesito que seas fuerte, Eli. Por tus hermanos. Asentí, aunque las lágrimas me ardían en la garganta. Siempre había sido la hija responsable, la que ayudaba a mamá con todo. Ahora tendría que serlo más que nunca. Mi abuelo se acercó despacio, apoyando la mano en el hombro de mi padre. Ve a descansar, hijo, le dijo con un tono extraño, casi distante. Ha sido un día largo y mañana será aún más difícil. Yo vigilaré a los niños junto con Eli. Mi padre lo miró con cansancio y vacilación, pero finalmente asintió. Sus ojos estaban apagados, y las arrugas de su rostro parecían más profundas que nunca. Antes de irse al dormitorio que hasta hacía unas horas compartía con mamá, me acarició suavemente la cabeza. Intenta dormir un poco, hija. Sé que es casi imposible, pero necesitarás fuerzas para lo que viene. Asentí, aunque en mi interior sabía que aquella noche el sueño sería un lujo imposible. Cuando mi padre cerró la puerta, la casa se llenó de un silencio pesado. El sonido amortiguado de su llanto se filtraba a través de las delgadas paredes de madera. Me senté en la mesa de la sala con la mirada perdida, escuchando la lluvia incesante golpear el tejado. Parecía que el cielo entero lloraba por mi madre. Mi abuelo estaba al otro lado de la mesa. Sacó una botella de whisky que guardábamos para las visitas y se sirvió un trago. Me observó durante unos segundos en silencio y luego empujó suavemente el vaso hacia mí. Toma un sorbo, Eli, murmuró con voz grave. Te ayudará a calmar el dolor. Me quedé inmóvil, con las manos sobre el regazo. Nunca en mi vida había probado el alcohol, y sabía que mi madre jamás lo habría permitido. Pero el dolor en mi pecho era tan profundo que sentía que me estaba ahogando. Así que tomé el vaso con manos temblorosas y di un pequeño sorbo. El líquido ardió en mi garganta y las lágrimas comenzaron a brotar de nuevo. Di otro sorbo, un poco más grande esta vez. Mi abuelo asintió lentamente, rellenando el vaso. La vida es dura, Eli, murmuró. Cuanto antes lo aprendas, mejor. Perdí la cuenta de cuántos sorbos tomé aquella noche. Todo se volvió difuso, como si una neblina espesa envolviera mi mente. Los sonidos parecían lejanos, las paredes se movían lentamente a mi alrededor. En algún momento, mi abuelo se levantó y rodeó la mesa. Me tomó del brazo con suavidad. Vamos, te ayudaré a acostarte, dijo en un tono inesperadamente amable. Yo, agotada y confundida, lo seguí sin pensar demasiado. Pero en lugar de llevarme a la habitación que compartía con Rosy, me condujo hacia la suya, al fondo de la casa. Mi mente estaba nublada, llena de dolor y cansancio. No pregunté nada, no protesté. Tal vez pensé que no quería despertar a mi hermana con mis sollozos. Tal vez simplemente no tenía fuerzas para cuestionar nada. A partir de ese instante, mi memoria se vuelve borrosa. Es como si mi mente hubiese decidido enterrar lo ocurrido en un rincón oscuro para poder seguir respirando. Recuerdo fragmentos dispersos. Manos ásperas, un olor penetrante a whisky y tabaco, palabras susurradas que se mezclaban con el sonido distante de la lluvia. Después, un vacío. Cuando abrí los ojos, la luz tenue del amanecer se filtraba por las cortinas. Estaba de vuelta en mi habitación, junto a Rosy, que dormía profundamente, ajena a todo. Por un segundo, quise creer que lo de mi madre, la noche entera, todo, había sido solo una pesadilla.
pero el dolor en mi cuerpo y las marcas en mis brazos me devolvieron brutalmente a la realidad. No era un mal sueño. Era real. Mi madre ya no estaba. Y con ella, algo en mí también se había ido para siempre. Ese día, sin entenderlo del todo, dejé de ser una niña. El amanecer trajo consigo un silencio extraño, como si hasta la tierra entendiera la magnitud de la pérdida. Era el día del velatorio de mi madre. La casa, que hasta entonces había estado llena de sombras, comenzó a llenarse de movimiento. Vecinos y familiares iban y venían, trayendo alimentos, flores y palabras de consuelo que apenas alcanzaba a escuchar. Mi padre, con los ojos hinchados y el rostro marcado por el dolor, me abrazó con fuerza. Sentí su pecho temblar contra mi mejilla. No dijo nada, pero no hacía falta. Su abrazo contenía todo el peso de la tragedia que habíamos vivido. En medio de la afluencia de gente, trataba de aferrarme a cualquier atisbo de normalidad. Me repetía a mí misma que debía ser fuerte, que debía mantenerme en pie por Paul y Rossi. Sin embargo, por dentro estaba quebrada. Todo mi cuerpo temblaba, pero sabía que no podía dejarme caer. Aún recuerdo que mi padre, con voz apagada, me dijo: «Voy a traer a tu madre, Eli. Por favor, cuida de los pequeños cuando despierten». Asentí sin pensarlo, aunque por dentro un nudo en la garganta me impedía pronunciar palabra. A partir de ese día, esas palabras se convirtieron en mi mantra: cuidar de mis hermanos y guardar silencio. Silencio sobre todo. Silencio sobre el dolor. Silencio sobre el miedo. Silencio sobre aquello que ya comenzaba a hundirse en lo más profundo de mi memoria. A veces me preguntaba cómo alguien tan pequeño podía cargar con un secreto tan inmenso. Pero también sabía que nadie me creería. ¿Quién iba a escuchar a una niña frente a la voz firme y respetada de mi abuelo? En nuestro pueblo, su palabra era ley. Así comenzó un invierno largo y sombrío, una etapa marcada por un mutismo pesado. Ese día no solo perdí a mi madre. También se fue una parte de mi inocencia, de mi seguridad, de mi confianza en el mundo. Aprendí que a veces incluso las personas más cercanas pueden herirnos profundamente. Las semanas siguientes se desdibujaron entre preparativos, visitas y rituales que no comprendía del todo. El velorio fue un torbellino de rostros conocidos, de abrazos que se sentían huecos y de frases que sonaban todas iguales. Lo siento mucho. Ella era un ángel. Dios la quiso a su lado. No encontraba consuelo en ninguna de esas palabras. Lo único que permanece vivo en mi memoria es el ataúd sencillo y el rostro sereno de mi madre, inmóvil, casi como una figura de cera. Paul lloraba desconsoladamente, escondiendo la cara entre mis brazos. Tenía apenas 8 años, pero entendía lo suficiente como para sentir que nuestra vida nunca volvería a ser la misma. Rosy, en cambio, demasiado pequeña para comprender, preguntaba una y otra vez cuándo volvería mamá. Cada vez que lo hacía, sentía que el pecho se me partía en dos. En nuestra pequeña comunidad, el duelo se vivía a través de la solidaridad. Las mujeres llenaban la cocina con provisiones que durarían semanas: panes caseros, mermeladas, conservas y quesos envueltos en tela. Los hombres se turnaban para ayudar a mi padre en el campo, sabiendo que no podría cargar solo con todo. Durante esos días, esa solidaridad fue lo único que nos sostuvo. Pero, como ocurre siempre, con el paso de las semanas las visitas comenzaron a disminuir. La vida continuaba, para todos menos para nosotros. Una semana después del entierro, la casa volvió a quedarse en silencio. Éramos solo nosotros. Un padre destrozado, 3 niños que habían perdido a su madre, y mi abuelo. Su presencia se sentía en cada rincón. Su mirada, siempre fija, parecía seguirme sin descanso, y esa sensación me helaba la sangre. Mi padre, consumido por el dolor, se ausentaba cada vez más. Salía antes del amanecer y regresaba de noche, agotado y con la mirada perdida. El trabajo se convirtió en su refugio, su única forma de escapar del vacío que la ausencia de mamá había dejado. «Estás siendo una buena niña, Eli», me decía de vez en cuando, acariciándome el cabello. «Tu madre estaría orgullosa». Yo asentía en silencio, tragándome las palabras que nunca podría decirle. Porque si supiera la verdad, tal vez nunca volvería a mirarme igual. Asumí las responsabilidades del hogar lo mejor que pude, aunque tenía apenas 10 años. Me despertaba antes del amanecer para preparar el desayuno con las manos temblorosas. Ayudaba a Paul y a Rosy a vestirse y los acompañaba hasta la entrada del camino de tierra que llevaba a la pequeña escuela rural.
a 2 kilómetros de casa. Lavaba la ropa en el lavadero de piedra, restregando con fuerza como había visto hacer a mamá. Cocinaba lo poco que sabía, intentando reproducir sus recetas, pero nada salía igual. Las judías nunca tenían el mismo sabor. El pan no subía como el suyo. La ropa nunca quedaba tan blanca como cuando ella la lavaba. Cada fracaso me recordaba con dolor su ausencia. Por las noches, cuando la casa quedaba en silencio, lloraba escondida en mi cama. Hundía el rostro en la almohada para ahogar los sollozos y no despertar a Rosy, que dormía a mi lado. Rezaba bajito, pidiéndole a mamá que me diera fuerzas, que no me dejara sola en medio de todo aquello. Pero, más que nada, lloraba por el miedo que empezaba a crecer dentro de mí cada vez que me quedaba sola con mi abuelo. Después de aquella primera noche, su comportamiento cambió. Se volvió más cauteloso, más metódico. Esperaba los momentos exactos en que mi padre no estaba, cuando Paul y Rosy estaban en la escuela o jugando con los vecinos. Siempre encontraba una excusa para llamarme. Ven a ayudarme, Eli, decía con una voz firme que no admitía réplica. A veces me pedía que lo acompañara al cobertizo. Otras, a la orilla del arroyo, fingiendo necesitar mi ayuda con alguna tarea. Y yo iba, temblando por dentro, con el corazón golpeando fuerte, sabiendo exactamente lo que me esperaba, pero sin tener cómo evitarlo. Porque, ¿qué podía hacer una niña de 10 años en un tiempo en que los niños no teníamos voz? La palabra de un adulto era ley. Más aún la de un hombre respetado como mi abuelo, considerado un pilar de la comunidad. Después, siempre utilizaba las mismas palabras, dichas con un tono frío y calculado. Esto queda entre nosotros, Eli. Tu padre ya carga con demasiado. No querrás causarle más sufrimiento, ¿verdad? Me silenciaba, usando mi amor por mi padre como arma contra mí. Era un juego cruel de manipulación, y yo, en mi inocencia, no tenía forma de defenderme. De verdad llegué a creer que, si hablaba, mi padre se derrumbaría, que todo lo que quedaba de nuestra familia, tan frágil tras la muerte de mamá, se desmoronaría. Así comenzaron meses que se arrastraron como un invierno interminable. El frío del sur llegó con fuerza, pintando de escarcha los campos cada mañana. Las noches eran tan gélidas que podía ver mi propio aliento dentro de la casa. A veces agradecía el frío, porque me permitía llevar varias capas de ropa. Era mi pequeña barrera protectora, mi forma de sentirme un poco más a salvo. Con el tiempo, aprendí a desconectarme mentalmente. Mi cuerpo podía estar atrapado allí, pero mi mente viajaba lejos. Me refugiaba en las historias que mamá me contaba. Imaginaba los prados verdes en primavera, cuando recogíamos flores juntas. Soñaba con un futuro en el que sería lo bastante mayor para huir con mis hermanos. Era mi única forma de sobrevivir. Pero en agosto de ese mismo año, cuando cumplí 11 años, me encontré con un nuevo golpe. Mi cuerpo empezaba a cambiar. Pequeñas señales de pubertad aparecieron antes de tiempo, y eso empeoró todo. Mi abuelo lo notó enseguida. Su mirada se volvió distinta, más pesada, más incómoda. Te estás convirtiendo en una señorita, comentó un día con una expresión que me hizo encogerme de vergüenza. Desde entonces, empecé a esconder mi cuerpo como podía. Usaba ropa holgada, me encorvaba adrede y hasta me envolvía el pecho con vendas ajustadas. Todo para parecer más pequeña, menos visible, menos vulnerable. Pero nada parecía suficiente. Ese verano empezamos a recibir visitas frecuentes de la tía Louise, una prima lejana de mi padre. Era una mujer viuda de unos 50 años, con manos suaves, voz firme y una mirada que parecía verlo todo. Venía casi todos los domingos desde la ciudad, trayendo pasteles, dulces y pequeñas cosas que hacían sonreír a Paul y a Rosy. Yo la observaba desde lejos. Había algo en ella que me daba tranquilidad, como si su presencia hiciera que el aire en la casa se sintiera un poco más liviano. No tardó mucho en notar que algo no estaba bien. Una tarde, mientras servía café en la mesa, me miró fijamente y dijo, como hablando consigo misma, esta niña está demasiado delgada. Y esos ojos, parecen los de alguien mucho mayor. Sentí que mi pecho se encogía. Por primera vez, alguien estaba viendo lo que nadie más veía. Era una mezcla extraña de miedo y esperanza. Una parte de mí quería que lo descubriera todo, que destapara el secreto que me estaba consumiendo. Pero otra parte temblaba ante la idea de que, si hablaba, todo estallaría en pedazos. Mi abuelo también lo notó. Lo veía en sus gestos cada vez que ella estaba cerca. De repente,
se volvió más cauteloso. Mantenía una distancia calculada conmigo, fingiendo un respeto que no existía, pero sus ojos seguían enviando mensajes claros: nadie te creerá. Me aferré al silencio, como si dependiera de él mi supervivencia. Pero poco a poco, algo dentro de mí empezó a cambiar. Empecé a desarrollar pequeñas estrategias para protegerme, actos diminutos de resistencia que quizá pasaban desapercibidos para los demás, pero que para mí lo eran todo. Comencé a dormir con unas tijeras escondidas debajo de la almohada. Cerraba con llave la puerta de la habitación que compartía con Rosie cada noche, levantándome antes que todos para que nadie lo notara. Me inventaba enfermedades cuando sabía que mi padre se iría temprano y que quedaría sola en casa. Mi mejor arma, sin embargo, era el silencio. Pero no el silencio de una víctima, sino el silencio de una observadora. Aprendí a estudiar cada gesto, cada movimiento, cada mirada de mi abuelo. Reconocía el modo en que respiraba cuando estaba de mal humor. Podía anticipar cuando era más seguro estar rodeada de gente y cuando era mejor esconderme en el granero, mi refugio secreto. Encontré ese escondite por casualidad una tarde, y se convirtió en el único lugar donde podía respirar sin miedo. Él nunca supo de su existencia. Pero incluso con mis defensas, el peligro nunca desaparecía. Vivía atrapada en un constante estado de alerta, como si mis huesos estuvieran programados para detectar cualquier cambio en el aire. Y entonces llegó marzo de 1958. Había pasado casi un año desde la muerte de mamá cuando todo cambió para siempre. Era un sábado gris. Lo recuerdo con absoluta claridad. Mi padre había ido al pueblo a vender algunas verduras del huerto y a comprar provisiones. Paul y Rosie estaban en la casa de unos vecinos, celebrando un cumpleaños. Me quedé sola en casa con mi abuelo. Estaba limpiando la estufa de leña en la cocina cuando él apareció en la puerta. «Ven aquí, Eli», ordenó con ese tono bajo y firme que no admitía discusión. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Reconocía esa voz, ese peso en el aire. Pero ese día, algo en mí fue diferente. Quizás era el desgaste de tantos meses viviendo en aquel infierno. Quizás el recuerdo de mamá, que esa mañana parecía más presente que nunca. Quizás simplemente ya no podía soportarlo más. «Ahora no puedo», respondí sin mirarlo, fingiendo concentración en las cenizas de la estufa. «Tengo que terminar esto antes de que llegue papá». Por un instante, noté que se quedó sorprendido. Jamás le había desobedecido de forma directa. Pero su sorpresa se transformó rápidamente en ira. Cruzó la cocina en 3 zancadas, me agarró del brazo con tanta fuerza que dejó marcas en mi piel y empezó a arrastrarme hacia su dormitorio. «¿Quién te crees que eres para hablarme así?», gruñó entre dientes. Su respiración pesada rozando mi cara. Luché con todas mis fuerzas, arañando, pateando, intentando liberarme. Sabía que mis intentos eran inútiles, pero no podía quedarme quieta. Algo dentro de mí se había roto para siempre. Y entonces ocurrió. El sonido de unas ruedas sobre el barro irrumpió desde el patio. Mi abuelo se quedó paralizado, todavía sujetándome con fuerza. No esperábamos a nadie a esa hora. Me soltó bruscamente y me empujó contra la estufa. «Ve a ver quién es. Y no digas nada». Me levanté con el corazón desbocado y corrí hacia la ventana. Era la camioneta de mi padre. Había regresado antes de lo previsto. Nunca en mi vida el rojo descolorido de esa vieja camioneta me pareció tan hermoso. Mi padre había regresado antes de lo previsto y entró a la casa empapado por la lluvia. Traía en una mano una bolsa de comestibles y, en la otra, un pequeño paquete envuelto en papel marrón. Más tarde descubriría que era una tela nueva para hacerme un vestido. Su rostro, habitualmente marcado por la tristeza desde la muerte de mamá, parecía un poco más aliviado ese día. Quizás por haber encontrado un motivo para sorprendernos con algo bonito. «Volví antes», explicó, dejando la bolsa sobre la mesa. «Se avecina una tormenta y no quise arriesgarme a quedarme atrapado en la carretera». Las nubes oscuras en el horizonte confirmaban sus palabras. Se acercaba una de esas tormentas de verano que convertían los caminos de tierra en ríos de barro. Lo ayudé a guardar las compras, tratando de aparentar normalidad, pero mi cuerpo temblaba. Mi brazo dolía donde mi abuelo me había sujetado con fuerza, y mi corazón seguía latiendo con violencia. Mi padre me observó en silencio mientras colocábamos los alimentos en la despensa. En un momento, su mano rozó justo la zona de mi brazo donde las marcas rojas aún eran visibles. Instintivamente retrocedí con un pequeño gemido que no pude contener. «¿Qué tienes ahí, Eli?»,
preguntó frunciendo el ceño. Nada, respondí demasiado rápido, escondiendo el brazo tras mi espalda. Me golpeé con la mesa mientras limpiaba. Su mirada se endureció por un instante. Se parecía tanto a la mía que sentí que podía ver a través de mí. Ellie, dijo con voz baja pero firme. ¿Pasa algo que debería saber? Las palabras se atascaron en mi garganta. Era mi oportunidad de contarle todo, de liberarme, de terminar con aquella pesadilla. Pero el miedo me paralizó. El miedo a que no me creyera. El miedo a destruir lo poco que quedaba de nuestra familia. El miedo a que todo lo que ocultaba nos destrozara para siempre. Bajé la mirada y murmuré: «No, papá. No pasa nada». Permaneció en silencio por un momento que me pareció eterno. Finalmente, suspiró, como si quisiera creerme aunque no pudiera hacerlo del todo. «Está bien», murmuró, aunque su voz sonaba incrédula. Me acarició brevemente el cabello y luego salió de la cocina para buscar a mi abuelo. Mi respiración seguía descontrolada mientras lo veía alejarse. Los primeros truenos comenzaron a retumbar a lo lejos, anunciando la tormenta que se avecinaba. Pero dentro de mí también se estaba formando otra tormenta, más intensa y peligrosa que cualquier lluvia. Culpa por no haber hablado. Alivio por haber evitado una confrontación. Y algo nuevo, algo que no había sentido en casi un año: esperanza. Mi padre había notado algo. Había visto las señales. Había empezado a hacer preguntas. Quizás, solo quizás, no todo estaba perdido. Pero lo que yo no sabía entonces era que la verdadera tormenta, la que cambiaría nuestras vidas para siempre, estaba a punto de desatarse. La tormenta cayó con fuerza esa noche, azotando los tejados y haciendo crujir las ventanas. El viento aullaba como si quisiera arrancar la casa de sus cimientos. Los relámpagos iluminaban por instantes la habitación, proyectando sombras largas y distorsionadas en las paredes. Yo estaba sentada en mi cama, con las rodillas contra el pecho y las manos apretadas alrededor de una manta que todavía olía a mamá. Escuchaba el golpeteo constante de la lluvia, intentando que ese sonido ahogara mis pensamientos. Pero entonces oí voces en la sala. Primero, un murmullo contenido. Luego, un tono más elevado. Y, finalmente, el rugido de mi padre. Me levanté despacio y caminé de puntillas hasta la puerta entreabierta de mi cuarto. La luz parpadeante de la lámpara del comedor iluminaba la escena. Mi padre estaba de pie frente a mi abuelo, los hombros tensos, los puños cerrados. «¿Qué le hiciste a Ellie?», exigió mi padre, su voz temblando de furia. Mi abuelo, sentado en su sillón, levantó la vista con una calma escalofriante. «No sé de qué hablas», respondió, con ese tono pausado que utilizaba cuando quería imponer autoridad. «No me mientas», rugió mi padre, golpeando la mesa con tal fuerza que los vasos temblaron. Por un instante, creí que todo se rompería en mil pedazos, como el cristal que alguna vez mi madre cuidaba con tanto esmero. Mi abuelo permaneció inmóvil, pero su mirada cambió, dejó de ser fría y se volvió peligrosa. «Baja la voz», dijo con lentitud. «Esa niña está confundida. No inventes fantasmas donde no los hay». Mi respiración se cortó. Mi pecho subía y bajaba con violencia, intentando contener el sollozo que me quemaba la garganta. Mi padre, sin embargo, no retrocedió. «Sé que pasa algo», dijo con los dientes apretados. «Ella está asustada, evita mirarte, tiembla cada vez que te acercas». Mi abuelo se incorporó lentamente, y por primera vez vi en su rostro una expresión que no le conocía: miedo. «Cuidado con lo que dices, hijo», murmuró en un susurro ronco. Pero ya era demasiado tarde. Mi padre estaba decidido. «Si descubro que le hiciste daño». Su voz se quebró un instante, pero volvió a endurecerse. «Te juro que te sacaré de esta casa, aunque sea a la fuerza». El silencio que siguió pesó más que cualquier trueno. Solo se escuchaba la lluvia golpear contra los vidrios y mi respiración entrecortada. Yo retrocedí lentamente, cerrando la puerta de mi cuarto con suavidad, temiendo que cualquier sonido pudiera delatarnos. Me metí bajo las cobijas, apretando los ojos con fuerza, pero el miedo seguía allí, adherido a mi piel. No sabía si sentir alivio porque mi padre había empezado a sospechar o terror por lo que eso podía provocar. Aquella noche no dormí. Me quedé despierta, escuchando cada ruido, cada golpe de viento, cada paso en el pasillo. Sabía que algo estaba a punto de cambiar, aunque no sabía si para bien o para mal. Al amanecer, cuando la tormenta finalmente cesó,
El aire en la casa era denso, casi irrespirable. El sol apenas alcanzaba a entrar por las ventanas, pero no traía calor, solo un frío distinto, un silencio distinto. Mi padre no dijo palabra alguna durante el desayuno. Mi abuelo tampoco. Las cucharas chocaban contra los platos y cada sonido parecía un eco amplificado. Yo masticaba despacio, temiendo tragar cualquier cosa que pudiera romper aquel frágil equilibrio. Y entonces, ocurrió. Un golpe seco contra la puerta principal nos hizo saltar a todos de la mesa. Mi padre se levantó de inmediato, su silla cayendo al suelo. Corrió hasta la entrada y abrió la puerta. Era mi tía Luisa. Empapada, con el rostro desencajado y las manos temblorosas, entró sin pedir permiso. Sus ojos me buscaron de inmediato y, cuando me encontró, rompió a llorar. Eli, mi niña, susurró mientras me abrazaba con fuerza. Lo sé todo. El aire se fue de mis pulmones. La tía Luisa había descubierto la verdad. La tía Luisa me sostenía entre sus brazos con una fuerza que casi me dejaba sin aire. Su cuerpo temblaba, no solo por la lluvia que empapaba su vestido, sino por la rabia que la recorría. Lo sé todo, Eli, susurró, acariciando mi cabello. Lo vi con mis propios ojos. Mi padre, que hasta entonces permanecía en silencio, se acercó lentamente. ¿Qué viste, Luisa?, preguntó con un tono controlado que ocultaba un torbellino de emociones. Mi tía levantó la mirada, y vi en sus ojos un dolor que me heló la sangre. Vi cómo la sujetaba, dijo con un hilo de voz. Vi cómo la obligaba a callar. El silencio que siguió fue tan denso que parecía que el aire se había solidificado. Mi padre cerró los puños, sus nudillos se pusieron blancos, y por un momento pensé que se lanzaría sobre mi abuelo en ese mismo instante. «Eres un monstruo», gritó de pronto mi tía, girándose hacia él. Mi abuelo, sentado en su sillón, permanecía inmóvil, como una estatua de piedra. Solo su mandíbula apretada y los músculos de su cuello tensos revelaban que estaba conteniendo la ira. «Luisa», dijo con voz baja, casi un gruñido. «No sabes de lo que hablas». «Cállate», estalló mi tía, avanzando hacia él. «Te vi, viejo miserable. La marcaste. La rompiste. Y encima te atreves a sentarte ahí como si nada». Mi abuelo se levantó lentamente, su sombra proyectándose en la pared como una presencia gigantesca y oscura. Por primera vez, sentí que tenía miedo. Pero no de él, sino de lo que estaba a punto de pasar. Mi padre lo enfrentó, colocándose entre mi tía y mi abuelo. «Si la vuelves a tocar, te juro que te saco de esta casa con mis propias manos». Mi abuelo lo miró con frialdad, y sus ojos se clavaron en mí por un instante. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. «Todo esto lo estás provocando tú», dijo con voz ronca. «Esa niña está confundida. Está envenenando esta familia». No podía soportarlo más. Algo dentro de mí se quebró. Me puse de pie de golpe, las piernas temblándome, y grité con todas mis fuerzas. «No estoy confundida. Tú eres el que miente». Mi voz resonó en la sala, rebotando contra las paredes. Me ardía la garganta, pero por primera vez sentí que respiraba. Mi padre me miró, y sus ojos se llenaron de lágrimas que intentó ocultar. La tía Luisa me tomó de los hombros y me sostuvo firme, como si me pasara parte de su fuerza. «Se acabó», dijo con determinación. «Hoy termina esto». Mi abuelo abrió la boca para replicar, pero mi padre lo interrumpió. «Empaca tus cosas», le ordenó con voz cortante. «No quiero verte aquí mañana». Por un momento, pensé que se abalanzaría sobre él. Sus manos temblaban y su pecho subía y bajaba violentamente. Pero mi abuelo no se movió. Se limitó a clavarme la mirada por un último y largo segundo. Había algo oscuro en esos ojos, una amenaza muda que no necesitaba palabras. Después, sin decir nada, se dio la vuelta y subió las escaleras. El sonido de sus pasos pesados resonó en la madera como un tambor lento y ominoso. Cuando desapareció de nuestra vista, la tía Luisa me abrazó otra vez, pero ahora su cuerpo ya no temblaba. Yo tampoco. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía a alguien de mi lado. El aire en la sala seguía cargado de tensión, pero había algo distinto. Una grieta en el silencio. Una luz que empezaba a filtrarse entre tanta oscuridad. Sin embargo, en el fondo sabía que no estaba terminado. Mi abuelo no era de los que aceptaban perder. Y lo que ocurrió después,
lo que vino en los días siguientes, fue aún peor que todo lo que habíamos vivido hasta entonces. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Mi abuelo dejó de hablarme por completo. No me miraba, no me dirigía una sola palabra, pero podía sentir su presencia en cada rincón de la casa. El ambiente se había vuelto irrespirable. Mi padre intentaba actuar como si todo estuviera bajo control, pero cada paso suyo resonaba con una tensión contenida. La tía Luisa dormía conmigo en mi habitación desde aquella noche. Decía que era para acompañarme, pero yo sabía que también me protegía. Sin embargo, en las madrugadas, podía escuchar los pasos de mi abuelo subiendo y bajando las escaleras. Un sonido lento, calculado, que hacía que mi piel se erizara. El tercer día después de la confrontación, mi padre me pidió que lo acompañara al mercado. Acepté, feliz de poder salir de esa atmósfera opresiva, aunque mi cuerpo estaba tenso todo el tiempo. Cuando regresamos, encontramos la casa en completo silencio. Demasiado silencio. Luisa, llamó mi padre, pero nadie respondió. Entramos en la sala y la vimos sentada en la esquina, con los ojos rojos de tanto llorar. ¿Qué pasó?, pregunté, sintiendo que el corazón se me salía del pecho. Mi tía tragó saliva antes de decirlo. Se fue. ¿Quién?, murmuró mi padre. Papá. Empacó sus cosas y se fue esta mañana. Podría haber sentido alivio, pero no. La forma en que lo dijo, la manera en que bajó la voz al pronunciarlo, me hizo temblar. Dijo que esto no se queda así, susurró Luisa, mirando al suelo. Dijo que alguien pagaría por humillarlo. El estómago se me encogió. Por las noches, soñaba con su mirada antes de subir las escaleras. Esa oscuridad silenciosa, ese rencor contenido, lo veía incluso con los ojos cerrados. Mi padre trataba de tranquilizarme. Ya no puede hacerte daño, Eli, decía, pero en su voz había un temblor que lo traicionaba. Los días pasaron, pero mi sensación de peligro no se iba. Cada vez que un auto pasaba por la calle, mi pecho se apretaba. Cada vez que alguien golpeaba la puerta, mi cuerpo se tensaba. Y entonces, una noche, sucedió. Eran casi las 3 de la madrugada. Me despertó un sonido metálico, como si alguien forzara la puerta trasera. Contuve la respiración, intentando convencerme de que era solo el viento, pero luego escuché pasos arrastrándose sobre la madera. Me levanté lentamente y abrí la puerta de mi habitación. La casa estaba en penumbra. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, cada golpe amplificado por el silencio. Me acerqué a la escalera y, desde abajo, vi una silueta. La luz de la luna entraba por la ventana del pasillo y perfilaba su figura. Era él. Mi abuelo estaba dentro de la casa. Mis piernas se congelaron. No podía moverme, ni siquiera respirar. Él alzó la cabeza, y por un instante nuestras miradas se cruzaron en la oscuridad. Su voz fue apenas un susurro, pero cada palabra me atravesó como un cuchillo. Te lo advertí, Eli. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. De pronto, mi padre apareció detrás de mí, medio dormido, con un bate de madera en la mano. Largo de aquí, gritó, bajando las escaleras de 2 en 2. Mi abuelo retrocedió, pero su rostro estaba lleno de una calma perturbadora, como si todo formara parte de un plan. Esto no ha terminado, dijo, antes de girarse y desaparecer por la puerta trasera. Cuando la cerramos con llave y reforzamos todas las ventanas, mis manos todavía temblaban. Esa noche no dormimos. Sabíamos que habíamos cruzado un punto sin retorno. Mi padre empezó a hacer llamadas al día siguiente, buscando asesoría legal, pero las leyes de aquel tiempo no estaban de nuestro lado. La familia se dividió. Algunos nos culpaban por provocar problemas. Otros nos miraban como si fuéramos los responsables de la ruptura. En medio de todo ese caos, algo dentro de mí empezó a cambiar. El miedo seguía ahí, pero por primera vez se mezclaba con otra cosa. Rabia. Una rabia profunda, ardiente, que me decía que no podía seguir siendo una víctima. Sabía que vendría otro enfrentamiento. Sabía que mi abuelo no se rendiría. Pero también sabía, con una certeza que me sorprendió, que esta vez sería diferente. Esta vez, yo no me quedaría callada. Al amanecer, mi padre ya estaba hablando por teléfono con un abogado. Yo lo escuchaba desde la cocina, con las manos alrededor de una taza de café que se enfriaba entre mis dedos. Necesitamos una orden de restricción, decía. Pero al otro lado de la línea, la respuesta no era alentadora.
En ese tiempo, las leyes eran casi inexistentes para casos como el nuestro. Lo único que podía ofrecernos era una recomendación: manténganse vigilantes y documenten todo. Eso no me daba paz. No podía dormir. No podía comer. Cada sombra se sentía como una amenaza. Cada ruido en la noche me hacía saltar de la cama. 3 noches después, escuchamos nuevamente los pasos afuera. Esta vez no estaba sola. Mi padre, mi tía Luisa y yo estábamos reunidos en la sala, rodeados de una oscuridad que parecía respirar. Lo sabía, murmuró mi padre, con la voz grave, casi rota. De repente, un golpe seco contra la ventana hizo que el corazón se me detuviera. Me levanté, pero mi tía Luisa me tomó de la muñeca. «Quédate aquí», susurró, pero yo no podía quedarme quieta. Tomé una linterna y me acerqué a la puerta trasera. Fue entonces cuando escuché su voz. «Esto no se acaba aquí, Ellie», dijo, justo afuera, tan cerca que sentí su aliento frío filtrarse por las rendijas de la madera. Mi respiración se volvió pesada. Por primera vez, sentí que mi miedo estaba al borde de transformarse en algo más, en fuego. Abrí la puerta de golpe. Mi abuelo estaba allí, con la misma calma perturbadora de aquella noche, como si esperara que yo lo enfrentara. «Nunca más», le dije, con la voz firme aunque mis manos temblaban. Él sonrió, una mueca sin alegría, y dio un paso hacia adelante. Mi padre apareció detrás de mí con el bate de madera, interponiéndose entre los dos. «Te lo advertí, viejo. Si cruzas esta línea otra vez, te juro que lo lamentarás». Por un instante, el mundo entero pareció detenerse. Podía escuchar mi propio corazón retumbando en mis oídos, podía oler el sudor frío de mi piel, podía sentir que aquel momento lo decidiría todo. Mi abuelo bajó la mirada, soltó una risa corta, casi burlona, y murmuró: «Esto no ha terminado». Se giró y desapareció en la oscuridad. Esa fue la última vez que lo vimos por semanas. Pero su ausencia no era alivio. Era amenaza. La familia se quebró en 1000 pedazos después de aquello. Algunos tíos tomaron partido por él, diciendo que estábamos exagerando. Otros se distanciaron de todos, incapaces de soportar la tensión. Mi padre perdió amistades de toda la vida. Las miradas en la plaza eran cuchillos silenciosos. Cada vez que salía a comprar pan, podía escuchar los murmullos. «Ahí van los que armaron el escándalo. Seguro inventaron todo para quedarse con la casa». Yo tenía 13 años, pero sentía que me habían robado la infancia. No podía concentrarme en la escuela. Soñaba con voces, pasos, puertas que se abrían solas. Me despertaba empapada en sudor, con un nudo en el estómago que no me dejaba respirar. Fue en esa etapa cuando tomé una decisión silenciosa. Nunca más volvería a ser la niña indefensa que fui esa noche. Nunca más permitiría que mi voz fuera silenciada. Pasaron 2 meses sin señales de él, hasta que llegó la noticia. Un primo de mi padre vino a la casa, pálido, agitado. «Lo atraparon», dijo, jadeando. «Intentó entrar en la casa de los Gómez. Lo tienen en la comisaría». El aire se llenó de un silencio espeso. Mi padre se dejó caer en la silla, con las manos cubriéndose el rostro. Yo no sabía qué sentir. No sabía si llorar, reír o gritar. Esa noche, mientras todos dormían, me senté en el patio mirando el cielo negro. Pensé en todo lo que había pasado, en todo lo que habíamos perdido. Por primera vez en mucho tiempo, respiré hondo sin miedo. Pero en mi interior sabía que la historia no había terminado. Había algo en su mirada, la noche en que lo enfrenté, que me decía que no se rendiría. Y tenía razón. 3 semanas después, un sobre llegó a nuestra puerta. Sin remitente. Sin sello. Solo mi nombre escrito en tinta negra. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una sola hoja. 5 palabras, escritas con la letra que conocía demasiado bien: «Nos veremos pronto, Ellie». El frío me atravesó hasta los huesos. Y supe que el verdadero enfrentamiento aún estaba por venir. Aquella noche no dormí. Me quedé en la cama, con el sobre mi pecho, escuchando el silencio que parecía gritar. Sabía que él volvería. Sabía que esta vez no podíamos seguir huyendo. Había que enfrentarlo. 2 días después, mi padre recibió una llamada anónima. Contestó sin decir su nombre, pero lo que escuchó al otro lado hizo que su rostro se pusiera pálido.
Colgó el teléfono y me miró fijamente. Dice que quiere hablar contigo, a solas. Sentí un nudo en el estómago, pero antes de que pudiera responder, mi padre apretó los puños. No lo harás. No caerás en su juego. Sin embargo, en lo profundo de mí, sabía que esa conversación era inevitable. No porque yo lo quisiera, sino porque era la única manera de recuperar el control de mi vida. El encuentro ocurrió una tarde gris, en el viejo terreno baldío detrás del río. Llegué con las manos frías y el corazón golpeando contra mis costillas. El viento movía las ramas secas, y cada crujido sonaba como una advertencia. Él estaba allí, de pie, esperándome, con el mismo aire sereno y perturbador que siempre me helaba la sangre. No deberías haber traído a tu padre, dijo sin girarse. Yo respiré profundo, intentando que mi voz no temblara. No vine por ti. Vine por mí. Por un momento, el silencio nos envolvió. Podía oír el agua correr lentamente, podía oler el polvo húmedo de la tierra, podía sentir mi infancia entera temblando dentro de mí. Entonces, él habló. Todo esto no es lo que crees, Eli. Tu padre te ocultó cosas. Yo solo hice lo que él pidió. Me quedé helada. Mi respiración se detuvo. Cada palabra caía como una piedra en el agua. ¿Qué estás diciendo?, murmuré, con la garganta cerrada. Sonrió, pero no era una sonrisa de triunfo, era amarga, cansada. Pregúntale por la herencia. Pregúntale quién firmó los papeles que te dejaron sin nada. Retrocedí un paso. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Antes de que pudiera responder, escuché pasos detrás de mí. Mi padre estaba allí, con el rostro enrojecido, los ojos encendidos por una furia que pocas veces había visto. Cállate, rugió, avanzando hacia él. No te atrevas a envenenarla con tus mentiras. Mi abuelo soltó una carcajada seca. ¿Mentiras? Díselo tú entonces. Dile quién vendió la casa de su madre. Dile quién permitió que yo me quedara con todo. El aire se volvió irrespirable. Mi cuerpo temblaba, pero no de miedo, sino de un dolor antiguo que no entendía hasta ese momento. Miré a mi padre. ¿Es cierto?, susurré. Mi voz salió tan baja que apenas la reconocí. Él cerró los ojos, tragó saliva y bajó la cabeza. Ese silencio fue la confirmación más brutal que jamás podría haber recibido. Sentí que el mundo entero se rompía. No recuerdo cómo volví a casa esa tarde. El camino era un borrón, las voces se mezclaban. El viento parecía empujarme hacia ninguna parte. Pasé 3 días encerrada en mi cuarto, sin comer, sin hablar, sin querer ver a nadie. Mi tía Luisa golpeaba la puerta, susurrando que debía ser fuerte. Pero yo solo podía pensar en una cosa. Toda mi vida había sido construida sobre secretos. No solo mi abuelo, no solo lo que hizo aquella noche. Mi propio padre había traicionado la memoria de mi madre. El enojo me atravesó como fuego. Y por primera vez, decidí que no iba a permitir que ninguno de ellos me silenciara más. El domingo siguiente, fui a la iglesia del pueblo. Todos estaban allí, mi abuelo, mis tíos, mis primos, y la mitad de los vecinos que llevaban meses susurrando sobre nosotros. Caminé hasta el altar, con el corazón rugiendo en mi pecho. Me temblaban las manos, pero mi voz salió clara, fuerte, imposible de ignorar. Quiero contarles una historia, dije. El murmullo se apagó. Las miradas se clavaron en mí, algunas llenas de curiosidad, otras de incomodidad. Y hablé. Hablé de la noche en que mi mundo cambió para siempre. Hablé de los pasos en la oscuridad, de la sangre sobre el mantel, de los susurros que nunca olvidé. Pero también hablé de los papeles. De las firmas. De las mentiras cuidadosamente tejidas para proteger reputaciones y herencias. Cada palabra era un golpe. Cada frase, un espejo roto donde todos podían ver reflejada su propia cobardía. Mi padre bajó la cabeza. Mi abuelo se levantó de la banca, con el rostro rojo de furia, y salió sin decir palabra. Cuando terminé, el silencio era absoluto. Sentí que mi voz, por primera vez en mi vida, pesaba más que sus secretos. Han pasado muchos años desde aquel día. Mi abuelo murió solo, sin que nadie de la familia asistiera a su entierro. Mi padre y yo, nunca recuperamos la relación que teníamos antes. El daño era demasiado profundo, las palabras dichas demasiado irreversibles. Pero yo encontré algo que creí perdido, mi voz. Mi dignidad.
Mi derecho a nombrar las cosas por su nombre. Y aunque las cicatrices siguen ahí, aprendí a vivir con ellas. Porque entendí que a veces la verdadera libertad no está en olvidar, sino en atreverse a contar la historia entera.